Pues como les decía, la Secretaría de Educación Pública presentó ya formalmente su plan de estudios y este plan de estudios elimina los grados escolares a nivel básico y los sustituye por 6 fases de aprendizaje a partir esto del próximo ciclo escolar. Este programa va a tener una etapa piloto a nivel nacional en 30 planteles de los niveles preescolar, primaria y secundaria de educación de todos los estados de la República. Así es que no va a entrar en vigor de manera inmediata en todas las escuelas del país. Esto ocurriría hasta el ciclo escolar 2023-2024. Pero un poco para que hablemos de esto, vamos a hacer contacto en este momento con Silvia Schmelkes. Ella es académica del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación, justamente de la Universidad Iberoamericana. Conoce muy bien el tema, es una experta en la materia, ahora sí que hablando de educación. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Buenos días a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte. Oye, pues tus primeros apuntes sobre esto que se ha presentado en términos de educación. Pues sí, mira, a mí me parece que desde luego la educación requiere de reformas y requiere de revisiones. Pero el problema ahora es que estamos viviendo una tragedia educativa a consecuencia de la pandemia, que exige pues una concentración de las actividades de la Secretaría de Educación Pública en atender los efectos y las consecuencias que son trágicos, son verdaderamente terribles, ¿no? Yo creo que, bueno, desde luego hay un efecto sobre los aprendizajes, que como bien decías, desgraciadamente no contamos con datos duros de evaluación, pero sí hay, digamos, algunas estimaciones que nos permiten optimistamente decir que al menos se han perdido 2 años de aprendizajes fundamentales. Y también tú decías bien, los aprendizajes que más importan son aquellos que permiten seguir aprendiendo, claro, que son las habilidades fundamentales, las básicas, la lectoescritura y el cálculo, de manera más importante. Y por otra parte, pues también durante la pandemia se perdió todo lo que se aprende por la convivencia, todo lo que se aprende en un ambiente social, claro. aprendizajes mediados socialmente, ¿no? Entonces también eso se tiene que recuperar. Sabemos de los efectos socioemocionales que ha dejado la pandemia en muchos niños, el hecho de que ahora se están encontrando los docentes con que los niños son muy tímidos, tienen dificultad para socializar. Todo eso hay que trabajarlo porque la socialización que permite la escuela es lo que conduce a el desarrollo de cuestiones tales como la participación, la construcción de paz, la ciudadanía, ¿no? Y entonces, bueno, eso también se perdió durante la pandemia. Pero yo creo que más grave que eso es, nosotros somos un sistema educativo, bueno, nuestro país es muy desigual y el sistema educativo lo refleja. El sistema educativo es sumamente desigual y la pandemia exacerbó esa desigualdad, ¿no? Porque, bueno, la manera como se pretendieron como se pretendió suplir la ausencia de clases, pues fue a través de la tecnología, y esto no es exclusivo de México, así fue en todo el mundo, ¿no? No había otra. Pero quien lo pues, enfrenta de una manera distinta, ¿no? Cada país lo enfrentó y lo atajó de manera distinta. De manera diferente, y además, bueno, pues la tecnología no está bien distribuida en nuestro país y eso lo sabemos bien. Yo creo que fue importante el haber intentado que la televisión supliera la falta de acceso a teléfonos inteligentes, computadoras, internet, pero pues la televisión tiene el problema de que quien está detrás de la pantalla supone que todos los que están del otro lado están en el mismo nivel, y entonces los niños que no pueden seguir la clase pues se van retrasando hasta que simple y sencillamente dejan de seguir las clases, claro, y pierden el conocimiento, y muchas veces deciden pues ya no continuar estudiando. Tenemos el dato de que hay alrededor de 1.400.000 niños, niñas y jóvenes que no se volvieron a inscribir en la escuela. O sea, es el tamaño de la deserción es enorme, ¿no? Claro. Y también, evidentemente, esa deserción pues afecta más a los más pobres, a estos que tuvieron dificultades para aprender, además de las razones socioeconómicas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, digo, a mí me parece que es importante renovar planes de estudio, pero desde mi punto de vista, en este momento, lo que tendríamos que estar haciendo es atender las consecuencias de la pandemia, porque si no vamos a tener ahí un problema generacional. Incluso se habla de una generación estigmatizada
porque se sabe que la generación de la pandemia es una generación que aprendió menos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esas son las prioridades de una política educativa nacional, pues a nivel internacional creo que esto está bastante más claro, en muchos países esto se está atendiendo, y pues desgraciadamente en México yo no veo cómo estamos atendiendo el asunto de la recuperación de los aprendizajes, porque no hay metodologías que permitan una educación inclusiva, la agrupación de los estudiantes por niveles de logro previos, una educación que atienda más a los que más lo necesitan, que le den más recursos y más apoyo. No estamos haciendo eso, no estamos atendiendo este asunto. Tampoco estamos priorizando contenidos curriculares para fortalecer justamente las habilidades fundacionales a las que me refería. Entonces, independientemente del plan de estudios, que lo podemos comentar y podemos hacer un balance, creo que el foco de la Secretaría de Educación Pública está desviado. Tendría que estar en atender las consecuencias. Ahora, sobre este plan de estudios, yo no sé si tú coincidas, pero está más bien orientado hacia la ideología, ¿no? Más que a la... Yo lo que considero es que hay una justificación muy ideologizada del nuevo plan de estudios. Eso sí, incluso las primeras versiones que a mí me tocó leer, pues eran alrededor de 50 páginas, una tercera parte del documento era un discurso totalmente polarizante, ideológico, donde todo lo anterior había sido un error y era un dictado de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, y bueno, desde luego era neoliberal y era neocolonial y todo esto. O sea, eso es el discurso, ¿no? La evaluación, por ejemplo, se satanizaba, ¿no? Sí, sí. Y eso, pues, se sataniza todavía a la fecha, o sea, las pruebas estandarizadas son malas de por sí porque mal se entiende, ¿no?, que están en contra de una evaluación diagnóstica y formativa, que desde luego que no se oponen, las dos cosas son necesarias, y me parece muy importante que se haga una evaluación diagnóstica y formativa mucho más profunda y que sean los docentes los que estén preparados para hacer eso. Pero eso no quita que tengamos que hacer evaluaciones externas que nos indiquen a nivel de política, sin repercusiones sobre los individuos, pero cuál es la dimensión de los problemas y dónde están ubicados. Si no, cómo los atacas, ¿no? Es que si no, ¿cómo atacas el problema? Claro. No sabemos, y ahora desgraciadamente ya no tenemos una idea de cómo está. Sabíamos antes que estábamos mal. Después de la pandemia, pues lo más seguro es que estemos peor, pero no sabemos cuál es el tamaño de esa realidad. Ahora, ¿hay tiempo para implementarlo? Digo, decíamos que es una prueba piloto, 30 escuelas por estado, pero pues hay, no sé, faltan 2 semanas para que inicie el ciclo escolar. Yo no sé si va a haber tiempo para... Ya se anunció que el piloteo va a empezar hasta el mes de octubre. Pero bueno, de cualquier forma, es un piloteo que solamente abarca el primer grado de primaria, el primer grado de cada nivel educativo, el primer grado de primaria, de secundaria, exacto. No es un piloteo de todo el programa porque no está listo el programa, o sea, está listo el plan, pero no está programatizado, ¿no? O sea, no tenemos un programa específico. ¿Y entonces cómo vas a preparar a los maestros? Lo que sucede es, ese es el asunto, que cuando uno implementa un nuevo plan de estudios se necesitan hacer muchísimas cosas más. Desde luego hay que preparar a los maestros, hay que preparar a los supervisores, que son personas absolutamente claves en un proceso de cambio, de transformación como el que se pretende, y no hay mención alguna ni del supervisor ni del asesor técnico pedagógico, que por cierto es una figura que no ha sido definida en esta administración y que es absolutamente clave para poder acompañar a los docentes en un proceso de transformación. Hay que hacer los libros de texto, ¿no? Y esto también sabemos que se está trabajando con una, pues yo diría inclusive una improvisación, porque los libros de texto son la guía que tiene el maestro y el niño para poder seguir el aprendizaje, y bueno, pues esos no se hacen de la noche a la mañana. Los libros de texto llevan muchísimo tiempo, requieren del concurso de muchos actores, como tú decías, se necesitan especialistas en la disciplina o ahora se llaman los campos formativos, cosa que me parece interesante, pero también se necesita la participación de los docentes que conocen a sus grupos, conocen la didáctica, en fin, se necesita cambiar la administración para que pueda la administración permitir que la transformación adquiera prioridad. Son muchas las cosas que se tienen que hacer y efectivamente a mí me parece que el tiempo que queda es muy corto para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pilotearemos el primer grado de cada una de los niveles educativos para poder tener certeza de cómo funciona el primer grado.
Nada el ciclo más. escolar 23-24. Y después, ¿qué va a pasar ¿Qué va a con los pasar? demás grados, ¿no? Sí, Sí, son exactamente. preguntas que nos hacemos. Porque, ¿cómo se aplicaría en todo caso una prueba piloto? ¿En toda la fase, digamos? ¿O cómo generalmente y en otros países, en términos de educación, se aplica esta prueba piloto? Bueno, lo más importante de una prueba piloto es que estén representada la diversidad de escuelas y de sectores sociales que toman educación, de manera que tengamos la certeza de que efectivamente la transformación está dándole mayores oportunidades de aprendizaje a todos los sectores, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, se tienen que seleccionar muy bien las escuelas para poder, desde luego, representar esta enorme diversidad. Además de eso, pues tiene que haber un proceso científico que acompañe el piloteo, o sea, tiene que haber un diagnóstico previo del cual no se ha hablado, ¿no? Tiene que haber un seguimiento muy pautado, muy sistematizado para saber qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona, en qué contextos sí, en cuáles no, y de qué depende que funcione o no, depende del sistema, depende del profesor, depende de las características del contexto, de los alumnos. Entonces, eso es digamos, es un diseño sumamente complejo, ¿no? Es lo que se llama una evaluación de política, y implica pues un diseño sumamente complejo que hay que hacer un Y diagnóstico, que hay que hacer toma un seguimiento, tiempo. Claro. hay que comparar con los que no están piloteando, ¿no? Y hay que hacer una evaluación final para ver qué fue lo que se logró. Y en función de eso, tener el tiempo necesario para reformular aquello que se piloteó en función de los resultados. Y bueno, pues evidentemente los 2 años que nos quedan de este sexenio pues son demasiado pocos para poder hacer todo eso. Ya. Ahora, a propósito de los 2 años que quedan de esta administración, han pasado 3, se ha cambiado de 3 titulares a lo largo de esta administración en materia de educación. Eso, pues evidentemente afecta. Ahorita, pues no está bien definido quién es la secretaria de Educación Pública. Hay 2 y de pronto no hay ninguna, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que se ha dicho mucho que sería excelente si la Secretaría de Educación Pública no dependiera de los cambios de administración, ¿no? Y justamente Que se ha dicho operara, que claro. tendría que ser una política de Estado de la educación porque los cambios en educación se ven en una generación, no son Claro. rápidos, no son inmediatos, y tampoco se deben de mover las decisiones por intereses políticos, porque el político pues tiene un interés en ver los resultados durante su administración, Claro, claro. pero los resultados de la educación se ven a mayor plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues contra eso, digamos, lo que tenemos es una interrupción de la política educativa cada 2 años, porque en los hechos así funciona, a pesar de que cuando llega un nuevo secretario, una nueva secretaria y dice yo no voy a hacer cambios, claro que va a hacer cambios, claro que hay interrupciones de programas previos, hay nuevas prioridades, hay nuevas orientaciones, y lo hemos visto con los 2 secretarios que han pasado en esta administración, pues ha habido prioridades diferentes, hay cosas que han cambiado, ¿no? Y pues yo me imagino que sucederá lo mismo con la tercera, porque no es posible que no deje su propia huella personal un titular Claro. en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, pues justo lo que hace eso es interrumpir esa continuidad necesaria en la política educativa. Ya. Ahora, no hemos visto a los maestros diciendo nada sobre este plan de estudios. Sí, hay maestros que están diciendo cosas, sí, están un poco preocupados, o sea, justamente porque no entienden muy bien de qué se trata, no saben qué les implica, qué es lo que tienen ellos que cambiar y que transformar, cómo se tienen que preparar para hacerlo, como que se ha dicho muy poco sobre eso. Entonces, hay preocupación, pues. Y claro, y también pues hay esta preocupación por la no participación en el proceso de diseño de los planes de estudio. Sí han participado docentes en el proceso de diseño, y también ha habido asambleas, pero han sido asambleas, ¿no? En donde se presenta el plan de estudios y lo que se pretende como resultado, digamos, de la presentación es su aprobación, ¿no? Y ahí han participado maestros seleccionados en todos los estados, pero como gremio, como academia del magisterio, pues no se sienten ellos dueños de lo que de alguna manera se está presentando. Entonces hay como mucha incertidumbre, mucho desconcierto, mucha confusión, y esto se manifiesta, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que es a donde los profesores se manifiestan. Y sí lo han dicho, ¿no? Sí lo han dicho, y pues creo que hay que atender estas inquietudes que son, yo creo que muy legítimas, ¿no? Silvia, otro asunto que preocupa son las escuelas de tiempo completo, ¿no?
Sí, bueno, eso es la otra cosa que ha sucedido es que los programas que estaban orientados a la equidad, como los programas de escuelas de tiempo completo, fueron cancelados durante esta Borrados del administración. mapa. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, el de escuelas de tiempo completo se borró el programa Oportunidades, que se convirtió solamente en becas. Desapareció el programa de inclusión y equidad educativa que atendía a indígenas, discapacitados, telesecundarias, jornaleros agrícolas, migrantes, es decir, sectores que se conoce que tienen dificultades especiales. Todo eso se eliminó, todo el recurso que se iba a los programas orientados a la equidad se fue a las becas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el problema con las becas es que ahora se volvieron becas universales. Antes estaban focalizadas, justamente llegaban a quienes más los necesitaban, quienes probablemente no accederían a la escuela si no contaran Claro. con el recurso, pero ahora se dan a todos, incluso a los que no lo necesitan, y eso en los hechos lo que significa es que quienes reciben menos son justamente los más pobres, porque el Exacto. recurso se está distribuyendo entre todos. Por un lado eso, y por otro lado que cuando todo se dedica a becas, lo que sucede en el sistema educativo y específicamente en la escuela no se transforma, ¿no? O sea, sí se abre la posibilidad de que accedan, de que permanezcan, pero la escuela sigue igual, Sí, porque no se claro. está transformando. Entonces, claro, los niños están yendo más, están permaneciendo más, pero no necesariamente están aprendiendo más porque no se ha invertido en mejorar la calidad, que es una palabra también satanizada, pero en mejorar la calidad de la educación que se imparte y de los aprendizajes que se logran, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso también preocupa muchísimo cuáles van a ser los resultados de toda esta administración, digamos, independientemente de la pandemia, pero hay que sumarle la pandemia, en todo lo que tiene que ver con los aprendizajes, con la calidad de los aprendizajes, porque la palabra hay que usarla, es la que se usa en el mundo. El objetivo 4 de desarrollo sustentable dice que tenemos que lograr educación de equidad con calidad para todos para el año 2030. México es signatario de esa Agenda 2030, ¿no? Entonces no podemos evitar la palabra calidad. O sea, es el lenguaje internacional, es lo que nos une con otros países. Estamos hasta cierto punto en un planeta globalizado y pues no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Finalmente, Silvia, y gracias por tu tiempo y sobre todo por tu conocimiento, compartir tu conocimiento en el tema. Esto no debe de tomarse a la ligera, porque esto tiene impacto en la sociedad y en el país, ¿no? A corto y largo plazo, Silvia. Si pudiéramos hablar un poco el impacto a corto plazo y largo plazo. No, mira, la educación es un proyecto tanto de corto como de largo plazo. Sí, claro. ¿No? Los niños que están aprendiendo hoy, les sirve hoy, pero también están aprendiendo para su futuro. Claro. Están adquiriendo aquello que van a necesitar para desempeñarse en la vida. Y no me refiero solamente al trabajo, también en su vida ciudadana, en su vida familiar, en su propia vida personal. Para están relacionarse, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues se está adquiriendo en su proceso educativo. Entonces, cuando ese pierde calidad o cuando no se distribuye de manera equitativa entre todos los sectores, pues la repercusión sobre las personas es enorme, pero sobre el país. Imagínate tú que tú tienes generaciones enteras que no están siendo formadas con las habilidades necesarias para desempeñarse en todas las esferas de la vida. Claro. O lo están adquiriendo de manera pues no suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién sufre? Desde luego las personas sufren y las familias, pero el país sufre porque el país no se desarrolla. Exactamente. ¿No? Entonces, la mejor inversión a largo plazo que puede hacer un país es una inversión en su educación. Educar no es un gasto, es una inversión. ¿No? Y aparte entonces, es un derecho, una de las cosas ¿no? que a Se mí nos olvida personalmente, que es un derecho, ¿perdón? que es un derecho también. Claro, es un derecho fundamental y el derecho es una educación de calidad, es un derecho a aprender, ¿no? También esto lo tenemos como muy claro. Y a mí un poco lo que me preocupa es que pues la prioridad, no veo que la prioridad del Estado esté puesta en la educación, ¿no? Como que me parece que la educación es pues un servicio más, así como el de salud o así como el de vivienda o el de hacer carreteras, ¿no? Pues que hay que administrar y entonces, o sea, no se está poniendo la prioridad que requiere ni de parte del Estado y yo diría tampoco de parte de la sociedad a la educación con la importancia que la educación tiene pues para el futuro de nuestro país, para las nuevas generaciones, para el bienestar en general, ¿no? Pues sí, es que ya estaba yo pensando, ya estábamos mal, y ahora, ¿cómo estamos? ¿No? Así es. La verdad es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante. ¿Cómo puede
desarrollarse un país sin educación. Y estaba pensando también en esto que el presidente siempre dijo y siempre ha dicho en términos de la inseguridad y la violencia, por ejemplo. Hay que ir al origen, a las causas, pues están en la falta de educación, ¿no? Bueno, Hay que partir de ahí, claro. Desde luego, desde luego. Y quizás en ese sentido, pues el nuevo plan de estudios está orientado a eso, ¿verdad? Sí está orientado a, pues, a formar de manera más integral, a atender el asunto de la construcción de paz y de la creación de ciudadanos y de creación de democracia, y tiene un enfoque humanista. Hay algunas de estas cosas que probablemente son rescatables, ¿no? Sí, claro, eso está muy bien, qué bueno, ¿no? Que este país avance en términos de dejar a un lado el machismo y la misoginia y el racismo, ¿no? Eso todo está muy bien, pero pues hay materias fundamentales, ¿no? Así es. Para ser ciudadanos productivos también, ¿no? Silvia, te agradezco muchísimo. Al revés, gracias por invitarme. No, al contrario, compartir estas ideas. Al contrario, gracias a ti, Silvia Schmelkes del Valle. Muchísimas gracias, es académica del Instituto de Investigación y eso es realmente muy importante.